Hola, hola, ¿alguien ya se conectó? Hola, vamos a ver, ¿me oyen? ¿Alguien me puede decir si me oye? Sí, yo sí te oigo. Ah, muchas gracias, perfecto, perfecto. Bueno, ustedes disculparán, se descompuso el cargador de mi computadora apenas y he batallado bastante con la de mi hermana porque no la entiendo. Entonces, hice lo que pude, quería meter más imágenes a la presentación y no pude. Se supone que todos los programas trabajan igual, pero bueno. Eh, ¿Me escuchan con esto? Sí, Marce. ¿Así bien todos? ¿Me pueden decir, por favor? Ok. Bueno, parece que ya. Vamos a empezar entonces. Con este tema ya, bueno, me lo han pedido mucho desde hace tiempo y lo chistoso es que, bueno, muchos de ustedes ya saben que yo tengo TDAH y sentía como que mucha responsabilidad de tocar el tema, y me daba así como que un poco de miedo, porque sí es, digo, siempre, ¿no? Para alguien que padece algo,
como que es difícil enfrentarse a ese tema porque la persona que lo tiene, por ejemplo, no sé, cáncer, diabetes, lo que sea, entiende que hay una profundidad muy especial con respecto a ese tema y que otras personas así como sientes que no te van a entender igual, ¿no? Entonces yo creo que eso me estaba pasando, pero, pero no, ya vamos a entrar más en esto. Bueno, si esta cosa me hace caso. Ay, no quiere, no, ahí está. Bueno, vamos a ver. Ay, ¿por qué? Espérame. Está corriendo esto. ¿Por qué ya no los veo? ¿Por qué los quité? Ay, ahí está. Ok. Bueno, vamos a ver, ¿qué es el TDAH? Y se me hace así como que importante incluir esta pregunta porque cuando subí la invitación electrónica, recibí algunas preguntas así de, ¡ay, qué padre que va a haber videoconferencia! ¿Qué es el TDAH? Y yo digo, ok. Entonces, pues sí, digo, hay algunos, no sé, enfermedades, trastornos o lo que sea, que se identifican como con siglas o con términos muy raros, entonces sí es cierto, el TDAH está escondido detrás de estas siglas bien raras, pero que significan trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, por ejemplo, ahora sí que incluye la H por la parte de hiperactividad, pero si se la quitas, se queda meramente en TDA, que es trastorno de déficit de atención. Ahí no hay hiperactividad, simplemente hay un déficit de atención muy marcado. Pero hoy vamos a hablar de los dos, pero va a ser la verdad un 95% con hiperactividad al TDA nada más. Este es un trastorno crónico que se caracteriza precisamente por la dificultad de prestar atención, hiperactividad e impulsividad. Es una dificultad para prestar atención, o sea, y es una dificultad para llevar a cabo procesos que tienen que ver precisamente con la atención, más no es una inhabilidad de prestar atención. O sea, la persona con TDAH sí tiene la capacidad como de distinguir las cosas importantes de las no importantes, pero falla al momento de prestar atención a las cosas importantes. Si algo importante a esa persona le llama la atención, va a estar padrísimo, así súper conectado a eso. Pero si hay algo importante que no le llama la atención, y de este lado está el capítulo de Bob Esponja que te hace reír bastante, te vas a enfocar en Bob Esponja, así esta cosa importante tenga que ver con que está a punto de quemarse la casa. Y de hecho, el TDAH tiene diferentes, ahora sí que niveles de gravedad en las personas. No, es igual, por ejemplo, que el cáncer, ¿no? Es igual que cualquier otra enfermedad o trastorno o lo que sea. No todas las personas lo sufren en la misma intensidad, de la misma manera, con la misma sintomatología. Claro que siempre hay como marcadores, ¿no? Que puedes decir esto sí, esto sí, esto sí, para que también se denomine esa enfermedad, ese trastorno con un nombre específico, pero sí, siempre va a ser muy diferente en cada persona. Aquí también algo que quiero resaltar es que este es un trastorno y de hecho yo sigo encontrando que hay personas que se confunden con los trastornos y con las enfermedades neurodegenerativas. De repente cuando, por ejemplo, he dado videoconferencias o conferencias allí en Polanco, ¿no? Así de enfermedades neurodegenerativas, las personas me preguntan, ¿y vas a hablar de autismo? Y yo así de, no, voy a hablar de enfermedades neurodegenerativas, no de trastornos, ¿no? Las enfermedades neurodegenerativas, lo dicen, es la degeneración neuronal. Es cuando la neurona se está deshaciendo. Por ejemplo, en el caso del Alzheimer, del Parkinson, Huntington, donde haya degeneración neuronal. Aquí no hay degeneración neuronal. Aquí simplemente la neuroquímica es la que va a estar funcionando diferente. Las vías de señalización de neurotransmisores van a actuar de una manera que no es normal comparado a un cerebro normal,
y varias zonas del cerebro, digámoslo así, se van a encender y apagar diferente que un cerebro normal, pero no hay una neurodegeneración. Los trastornos son muy diferentes a la neurodegeneración. Ahora, un trastorno es la alteración en el funcionamiento. De la palabra en latín, trans, significa al otro lado, y el verbo tornare, que significa girar o tornar. Entonces, el trastorno es la acción de trastornar o invertir el orden regular de algo, o perturbar el sentido o conducta. Entonces, por eso son trastornos, ¿no? Por ejemplo, el TDAH, el TDA, el autismo, Asperger, etcétera. Y sí, es cierto, siempre que hay un trastorno, normalmente se busca ayuda profesional médica, o psicológica, psiquiátrica, para tratar precisamente los síntomas, ¿no? O lo que considere el profesional que necesita atenderse. Vamos a ver. Ay, es que es medio lenta esta cosita. Pero bueno, al menos me está haciendo el paro esta computadora pequeñita. Ahorita que reaccione, vamos a pasar a la otra, a la otra diapositiva. Ahí está. Pero bueno, ¿qué se siente tener TDAH? Esto es interesante porque para cualquier padecimiento, por ejemplo, es lo mismo, siempre es bueno tener empatía, pues para entender cómo afronta una persona cierta situación. O sea, en lo que sea, ¿no? Así hasta, ya sabes, cuando tu amiga trona con el novio, pues ya como que también muestras una empatía. Y siempre es importante, ¿no? Porque finalmente el propósito de los seres humanos es precisamente las interconexiones sociales. Entonces, ahorita, por ejemplo, que está avanzando tanto, por ejemplo, el TDAH, que se está presentando más en la población a nivel mundial, digamos, relativamente creciendo un paso rápido, pues es bueno entender también esta parte, ¿no? Fíjate, es muy interesante porque tener TDAH, aquí te puse dos ejemplos, es cuando algo es lo suficientemente motivante e interesante y que eso te hace sentir que ya no hay manera de que tu cerebro se pueda enfocar en otra cosa. Ahí, por ejemplo, tenemos ¿cómo se llama? Por ejemplo, ¿no? Ahorita me acuerdo. Cuando hay un hiperenfoque en algo, tu déficit de atención, haz de cuenta, se va a manifestar en precisamente que no hay algo lo suficientemente motivante e interesante para que te puedas enfocar en eso. Y puedes andar así como perdido ahí en tu cabeza, ¿no? Bien profundo en tu cabeza, soñando, pensando, y saltas de un tema a otro en tu cabeza, pero entonces te prende en la tele y una escena de la película te llama mucho la atención, puede estallar una bomba atrás de ti, pueden chocar, puede pasar lo que sea, y tú estás así con la película. Eso es cierto, ¿no? Si a tu cerebro le gustó eso, no hay manera de que se vaya a desconectar de ahí. Ese es el hiperenfoque. Y por ejemplo, no sé si tú me ves, no creo que no me alcances a ver, pero yo siempre, a los que me conocen, siempre estoy moviendo un pie o la pierna, o tú estás viendo cómo me muevo. Una persona hiperactiva siempre se va a mover. O sea, y de hecho es casi hasta inconsciente. Yo no puedo estar en paz si no me estoy moviendo. O sea, que suena muy raro porque se supone que si estás en paz no te mueves. Pero bueno, es así. Y por ejemplo, cuando algo no es interesante, no, es una tortura. Entonces, aquí es importante entenderlo, sobre todo para las personas que están lidiando con, por ejemplo, con un niño en casa que tenga TDAH, o con su pareja que tenga TDAH, o con alguien cercano, por ejemplo, su jefe o un empleado que tenga TDAH. Si tú entiendes el funcionamiento de ese cerebro, una, te vas a frustrar menos, y dos, probablemente tengas un mejor acercamiento, ¿no? Sabes ya cómo
algunas armas para lidiar con esa persona. A ver, ajá, sí, ya cubrí todo eso. Es que te anoté todo eso para que no se me pase absolutamente nada. Pero bueno, más o menos cómo se ve el TDAH en un cerebro. Si tú te das cuenta, ahí los colores te dicen mucho, y el azul es menor actividad, el rojo, o bueno, guinda es mayor actividad. En un cerebro sano, que es el dibujo de arriba, ahí donde ves mayor actividad, por ejemplo, la zona prefrontal, esta zona tiene mucho que ver con la toma de decisiones y, por ejemplo, con el autodominio, con la parte de interacción social. Por ejemplo, esta zona también te ayuda mucho como a poner atención en la escuela cuando sabes que es un tema importante y que va a venir en el examen. Y todo esto tiene que ver también con la memoria, también con la atención, con el sistema límbico, que es el sistema emocional. Entonces, en un control sano, tú puedes ver que esa persona está conectada y se encienden las partes del cerebro que son necesarias encender en el momento que lo requiere. Pero entonces ves al individuo de abajo y ves que hay una muchísimo menor actividad en la zona prefrontal, pero incluso, por ejemplo, ya cuando hay síntomas un poco más severos, incluso ve, o sea, la menor actividad, que es con el color azul, en la zona prefrontal. Y entonces son individuos que precisamente no se están, por ejemplo, la zona prefrontal, ¿no? Que no se están conectando idealmente de la manera social, en la manera de la atención para que pueda pasar el examen. Y además, la zona roja, que es la zona del sistema límbico e hipocampo, todo eso que es de memoria, pues también tiene una actividad más reducida. Entonces, tú ahí estás viendo claramente cómo, ahora sí que cuál es el índice, a lo mejor, de aprendizaje, de memoria, de atención de una persona con TDAH. Y ahora sí que viendo ese cerebro te das cuenta de que como ese comportamiento que tiene no es personal. O sea, digo, nunca falta, ¿verdad? La persona que sí haga el problema personal con TDAH o sin él, pero ahí te das cuenta que sí es más fuerte que la persona. Estamos hablando de redes neuronales, de química, de estructuras, ¿no? Bioquímicas, etcétera. Entonces, ahí está, para que te des una idea. Ahora, ¿por qué se da el TDAH? Pues, realmente, bueno, es que aquí puse dos respuestas, pero la respuesta correcta del TDAH es por genética. Se ha encontrado que más o menos del 50 al 80% de los casos son heredables. O sea, uno de tus papás lo tenía, y si tú lo tienes, es muy probable que se lo heredes a tus hijos. Aquí está chistoso esto. Bueno, hay una mutación de algunos genes, pero hay dos en especial. Uno es el DRD4, guión 7. Este gen, en especial, tiene una variante en el gen. No sé las palabras en español, pero realmente no importa porque es vocabulario muy técnico. Pero esa variante en ese gen, cuando ya bota ahí, por ejemplo, en esa de esa forma fenotípica en que actúa la variante, se da el déficit de atención en el DRD4. Y entonces, por ejemplo, cuando se manifiesta bastante esta variante, nada más en ese gen, entonces vas a tener el resultado fenotípico del TDA, del trastorno de déficit de atención. Y también, ¿no? Volvemos a lo mismo, o sea, va a haber como grados de severidad, ¿no? En el caso de déficit de atención. Pero cuando juega otro gen, ay, ¿dónde está? No lo encuentro, ahorita te lo encuentro.
Hay otro gen, bueno, es que son varios, pero son dos en especial. Este otro gen, cuando juega igual con esa variante junto con el DRD4, entonces se da el trastorno de atención e hiperactividad. Pero hay algo bien curioso, que, bueno, a mí me da hasta un poco de risa, la verdad. Bueno, estos genes tienen mucho que ver con los circuitos dopamínicos en el cerebro. Y ahorita vamos a entrar un poco más en ese tema, está bien padre. Pero hay algo así bien curioso, porque de hecho se ha encontrado que más o menos del 5 al 10% de la población mundial se están presentando casos heredables por TDAH. Que de hecho es bastante, o sea, es muchísimo, del 5 al 10%. Genéticamente hablando, cuando hay una mutación que resulta en un perjuicio para el ser humano, normalmente esa mutación no va a ser como, ya sabes, tan heredable, no va a crecer tanto el índice de población con ella, y con el tiempo incluso hasta va a minorar. Pero en el caso del TDAH está creciendo. Y entonces en genética, cuando se presenta un fenómeno así, se llama selección positiva. Y la selección positiva son las variantes genéticas que pueden haber ayudado a algunos humanos, poblaciones, a adaptarse a los ambientes en los que les tocó vivir. Y entonces el TDAH se considera una mutación de selección positiva. Y de hecho hay pues ya hay un conferencista que tiene TDAH. Él igual explica así que, por ejemplo, estos perfiles que refleja la persona con TDAH, que es la impulsividad, la toma de riesgos, la acción, es precisamente lo que necesitan muchas sociedades hoy en día, ¿no? Por cómo han crecido estos grandes urbes y la tecnología, etcétera. Entonces, bueno, a mí, digo, no sé, me da risa que sea selección positiva, tal vez porque yo lo tengo. Porque a veces se siente muy positivo y a veces no. Pero igual, por ejemplo, cuando la secuencia de un gen en la población general supera el 1%, no se considera una mutación aleatoria. O sea, aquí estamos hablando, esto te lo acabo de leer, pero ahorita estamos hablando de que el TDAH se está presentando del 5 al 10% en la población mundial. Y aquí, y esto es de las PubMed, esta información es de las PubMed, cuando la secuencia de un gen en la población general supera el 1%, no se considera una mutación aleatoria, sino una mutación que se ha seleccionado positivamente, probablemente por adaptación. Una de las principales características del TDAH es su diversidad. Y aquí volvemos a lo mismo, ¿no? El TDAH tiene la diversidad que viene de la impulsividad, de la toma de riesgos y de la acción. Entonces, pues realmente vienen causados estos perfiles, sí les traen beneficios a la sociedad, porque es la gente que se mueve, ¿no? Y que además se vuelve como muy motivante, y la gente lo sigue, son líderes, etcétera. Entonces, bueno, también por eso se considera que es una selección positiva genética. Sí, ya te dije. Sí. Sí, DAH es el otro gen. El DAH es un transportador de dopamina, y entonces cuando se presenta junto con el DRD4 es TDAH. Si es nada más visible el DRD4, es nada más TDA, déficit de atención, meramente. Pero bueno, hablando un poco de la neurobiología del TDAH, está bien padre, mire, el cerebro humano tiene más de 100 billones de neuronas. La Tierra tiene más de 6 billones de personas. O sea, hay, pero por mucho, más neuronas en tu cerebro que gente en la Tierra. Imagínate que todos se conectan, qué padre, ¿no? Pero bueno, no muchas están muy conectadas. No, vamos a trabajar en eso. Pero aquí hay dos sistemas muy interesantes con los que se mueve el cerebro.
es el sistema neuronal de glutamato, que tiene más o menos 20 millones de neuronas, y el sistema GABA, que tiene más o menos 8 billones de neuronas. Si te das cuenta, abajo te puse otra lista, neuronas de norepinefrina, serotonina y dopamina, tienen, por ejemplo, norepinefrina viene siendo la adrenalina en el cerebro. Tiene de 30 a 50,000. Las de serotonina, 250,000, dopamina, 250,000. Pero los sistemas glutamato y GABA tienen, tienen millones y billones. O sea, el sistema GABA tiene 8 billones. Y el GABA, lo hemos platicado también varias veces, el neurotransmisor GABA es el responsable de mantener al cerebro en calma. O sea, fíjate cómo no es casualidad. Tu cerebro tiene toda la capacidad de estar en calma. Y de hecho, aquí haciendo un post-it, un paréntesis, en la capacitación de productos hemos hablado del PNT, y el PNT 200, si tú te tomas una cápsula diaria durante 28 días sin parar, se puede restablecer el sistema GABA de tu cerebro. Fíjate, me encantó encontrar esto. Hablando ya más o menos, para que tú te des una idea de la cantidad, ¿no? de la química que cada uno supone, vamos entonces a empezar a entender cómo funciona el cerebro de TDAH. Por ejemplo, ¿dónde te lo escribí? Vamos a hablar de glutamato. El glutamato es sistema glutamato de neuronas. Son todas las neuronas que están implícitas en la excitación neuronal. O sea, todo lo que tiene que ver con acción, lo que tiene que ver con despolarizar a tu neurona para que pienses y te muevas y hables y etcétera. O sea, todo lo que tiene que ver con acción. Y entonces el GABA es todo lo que tiene que ver con relajación, ¿no? Mental, de los músculos, etcétera. Norepinefrina, ya lo dijimos, la norepinefrina es la adrenalina en el cerebro, pero la norepinefrina también tiene mucho que ver con mejorar la operación ejecutiva, aumenta funciones inhibidoras del lóbulo frontal, y te ayuda a mirar con atención, a pensar antes de hablar. O sea, súper importante. Tenemos, por ejemplo, la serotonina, igual el estado de alerta, la norepinefrina. La serotonina es la responsable, por ejemplo, de regular la ansiedad, regular el apetito, de que estés de buen humor, por ejemplo, de controlar el comportamiento compulsivo, las obsesiones. Esa es la serotonina. Y la dopamina tiene que ver con la atención, el placer, la motivación y el sentimiento de recompensa. Vamos a ver qué tanto están desregulados todos estos químicos en el cerebro, pero antes de eso vamos a entender cómo pasa toda esta química de neurona a neurona. Y eso va a ser a través de la sinapsis. Ahí te estoy enseñando el diagrama de una neurona en la parte de arriba, haciendo sinapsis con una en la parte de abajo, en las dendritas, ¿no? Las dos. Y entonces te das cuenta que hay unos puntitos azules, y esos puntitos azules que están encerrados en vesículas son neurotransmisores. Una neurona va a pasar como la información de dendrita a dendrita para que se creen esos neurotransmisores y los van a encerrar en vesiculitas. Y entonces esas vesículas se van a acercar al límite de la sinapsis y se van a liberar. Y entonces cuando se libera, hace contacto con la sinapsis de la otra neurona, se manda la información a la neurona para que la pase hasta abajo a la dendrita otra vez. Y ese químico neurotransmisor se va a reciclar y va a regresar otra vez a la sinapsis de arriba y lo va a volver a encapsular en una vesícula. Y entonces va a ser así.
así es como va, se va a hacer el reciclaje para que pase información de neurona a neurona. Esto va a pasar con todos los neurotransmisores que ya mencionamos, norepinefrina, dopamina, serotonina, GABA, etcétera, ¿no? Perdón, me distraje. Pueden ver aquí el TDAH en acción. No, mis hijos me distraen. Entonces, cuando, por ejemplo, estas sinapsis van a estar actuando de una manera anormal en el paso químico de un cerebro, en este caso, bueno, hablando de TDAH, pero pues, en general, cuando hay un trastorno o cuando incluso hay enfermedades neurodegenerativas, la química puede estar muy alterada también. Pero vamos a hablar un poco de esta neurobiología. A ver. Me voy por pasos para no perderme y no perderte ahorita. La tirosina es un químico que es el responsable, bueno, la tirosina y otra, cuando no hay tirosina, la fenilalanina también, es un químico que ayuda a crear neurotransmisores. Y los neurotransmisores se crean en la parte más recóndita del cerebro, aquí, bien adentro. Entonces, desde ahí, desde esa parte donde ya se crea toda esta química, se va a lanzar la química a todas las partes del cerebro en donde se esté necesitando para llevar a cabo funciones que se estén necesitando, ¿no? En la parte cerebral correspondiente. Por ejemplo, la parte visual, la parte social, creativa, etcétera, ¿no? De planeación, etcétera. Entonces, estos neurotransmisores también se van a estar creando de una manera diferente. En el caso de TDAH, va a haber a lo mejor una sobreexplosión de un químico más que de otro, y además las vías de señalización también se van a manifestar diferentes a un cerebro normal. Y volvemos un poco aquí a esta parte, ¿no? Por ejemplo, en la zona prefrontal, que ya dijimos, es la parte social, es la parte de raciocinio, es la parte de planeación, la parte de la conciencia. Ahí, pues en una persona con TDAH, digo, depende de la severidad, pero en ese diagrama al menos está prácticamente inactiva. Y entonces tienes ahí que, por ejemplo, hay una explosión de dopamina, una sobreexplosión de dopamina. Ahí a lo mejor no vemos mucho GABA, pero la dopamina está así como fuente, ¿no? Así de chocolate, así, ya sabes, para meter el bombón. Y entonces ahí, por ejemplo, cómo funciona en ese cerebro es, si algo no te interesa, un niño que está en la clase, en la escuela, que no le interesa, y ve la lapicera de los Avengers de su compañero de al lado, va a estar en chino que lo conectes a la clase si no le enseñas algo lo suficientemente motivante para que la corteza prefrontal se conecte, porque está segregando una dopamina deliciosa cuando ve y toca el lapicero de los Avengers. Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a ver ahorita también qué se puede hacer en este caso, pero sí se recomienda algún tratamiento, ¿no? De algún tipo. Precisamente, vamos a ver cómo se puede ayudar al niño con TDAH. Aquí, algo que sucede con todos estas vías de señalización y toda esta producción química, es que tú conscientemente, por más consciente que estés, no la puedes controlar. Y un niño menos. Aquí lo que pasa con todo ese funcionamiento neuroquímico es que la persona con TDAH, en especial a lo mejor un niño que tiene además obviamente menos experiencia en la vida y que
no entiendo todavía muy bien cómo funciona la parte social allá afuera. O sea, que al menos un adulto con TDAH ya vio, ¿no? Ya lo sufrió, pero el niño con TDAH no. Entonces, al niño como se le puede ayudar es como a detenerlo, así como hacer contacto con él de una manera atractiva para él, hacer contacto visual, buscarlo, a lo mejor el niño es así, pero tú le buscas la cara, haces contacto con él y a lo mejor cantan una canción primero, tienes su atención y entonces le dices, mira, si es malo hacer esto porque puede que te cortes, si agarras el cuchillo te vas a cortar, ¿y qué pasa si te cortas? Me duele, ajá, ¿y qué pasa? ¿Qué más pasa si te duele? Voy a llorar, ajá, ¿quieres llorar? No. Entonces hacerlo muy consciente. No es que una persona con TDAH no vea las consecuencias, sino que a lo mejor la consecuencia que va a percibir él solo va a ser muy inmediata, va a ser así como, ouch, pero no va a pensar en que a lo mejor puede llegar al hospital, a lo mejor va a herir a alguien, a lo mejor no va a pasar el año, el ciclo escolar y va a tener que repetirlo. No hay una visualización a futuro. La persona con TDAH siempre va a tener un futuro muy inmediato. De hecho, por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo del futuro inmediato. En 2 semanas es el examen final, ya del ciclo escolar. Tienes 2 semanas para estudiar, ¿no? Es lo que un cerebro normal pensaría, tengo 2 semanas para estudiar. El cerebro con TDAH dice, ay, 2 semanas, hasta dentro de 2 semanas es el examen. Y se distrae con lo atractivo, con lo que sí le gusta. Y entonces el futuro se vuelve bien relativo, pero el futuro inmediato es el domingo en la noche, para amanecer lunes del examen, y el domingo en la noche darle con todo, así a todos los libros y cuadernos que puedas, y además tenías que llevar un mapa para el examen. Ese es el futuro inmediato. Y una persona con TDAH siempre va a conocer súper bien el futuro inmediato, te lo digo por experiencia. Entonces, sí, es bueno como pensar con el niño, ¿no? A ver, hacer como ese contacto visual, hacerlo de una manera que, aunque le batalle, es sin modo, ¿no? Que sea atractivo para él. Puedes encontrar, incluso, pues ahorita en YouTube hay mucha información de todo tipo, pero, por ejemplo, cómo lograr la atención, ¿no? De un niño, no sé, busca palabras, listo, estoy frustrada con esto, y búscalo y vas a encontrar información, ¿no? Para conectar con un niño. Siempre hacerlo consciente, porque las consecuencias normalmente para un niño con TDAH e incluso con un adulto con TDAH, las consecuencias normalmente se tardan en llegar. Y ese es el problema, que mientras más se tarde en llegar una consecuencia, más inhabilitado se vuelve ese cerebro con TDAH. Entonces, por ejemplo, una mamá, una maestra, que le tenga a lo mejor demasiada consideración, que se llama sobreprotección, y que no marque los límites y las consecuencias, le está haciendo un daño a un niño con TDAH. Lo va a convertir en un adulto incapacitado con TDAH. Entonces, un niño normal, con un cerebro que funciona bien en su neuroquímica, va a entender más rápido cuál va a ser una consecuencia mala y puede ver la consecuencia venir, a la diferencia de un niño con TDAH. Entonces, un niño con un funcionamiento neuroquímico normal, es más fácil que aprenda la lección, y así como, no, sí, perdón, no, sí, la regué, perdóname, mamá, sí, no lo vuelvo a hacer. Un niño con TDAH no. Porque además, es bien cierto, una persona neuroquímicamente normal va a entender las consecuencias, incluso por observar las consecuencias de otros. Y entonces va a poder hacerse a un lado y decir, no, yo no lo voy a hacer porque a fulano de tal le pasó eso. Una persona con TDAH no va a funcionar así.
es casi imposible que una persona con TDAH aprenda viendo las consecuencias de otros. Normalmente la persona con TDAH va a sufrir las consecuencias lo tiene que entender como de manera personal. Entonces, tú tienes que ir dirigiendo todo eso como mamá, ¿no? O como maestra. Tienes que hacer más responsable de sus acciones a un niño con TDAH que lo haces con un niño con una neuroquímica normal, porque ese niño lo entiende así. Ya que se quiera pasar de listo es otra cosa, ¿no? Pero el niño con TDAH lo tienes que hacer todavía más responsable de sus acciones, para que tenga más esa conciencia y se quede como más pegado ahí. Aunque haya déficit de atención y aunque lo que sea, lo estás haciendo un adulto más capaz. Es un trastorno crónico, entonces no se va a ir. Eso no tiene cura, no va a desaparecer, es genético. Ya no hay manera de revertirlo, pero sí se puede aminorar la sintomatología desde la parte neuropsicológica, que es precisamente eso que te digo, ¿no? Es hacer como al niño responsable de las repercusiones de sus actos, más todavía que a un niño que no tiene TDAH. Los juegos promueven mucho la capacidad de resolver. Entonces, cuando son más pequeños los niños, si tú ya ubicaste y ya tienes un diagnóstico hecho con TDAH, también siempre es bueno que preguntes a los psicólogos, etcétera, qué tipo de juegos puedes hacer con ese niño, porque como hay un proceso de planeación para resolver un problema, entonces lo ayudas como a que se conecte más y lo ayudas a que se va a convertir también en un adulto que puede resolver problemas y que puede visualizar hasta cierto punto un poco de manera mejor una consecuencia. Es más fácil que si un niño bien dirigido, que tiene TDAH, bien dirigido a promover esa capacidad de resolver problemas y de visualizar así como consecuencias a lo mejor a corto plazo, ¿no? Primero, muy a corto plazo. Si sigues moviendo eso, se va a caer y se va a romper y no me va a gustar, ¿no? Es como así, es muy directo, las consecuencias como muy directas. Tú lo enseñas a todo esto, lo más seguro es que esa persona pueda acabar la universidad. Si una persona, una personita con TDAH no está bien dirigido, le va a costar, no sabes cuánto, acabar la universidad. Mucho, 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 mucho. Ahora, normalmente la persona con TDAH, ya hablamos que hay un hiperenfoque. Entonces, normalmente el hiperenfoque siempre va a ser en algo que le atrae muchísimo a esa persona. Tú ves qué es lo que le atrae a tu niño, ya sea a tu alumno o a tu hijo. Ve lo que le atrae, porque lo puedes ayudar a desarrollar una habilidad con esa cosa que a él le atrae mucho. Hay una señora que es conferencista también, que cuenta esa experiencia que él tiene con su esposo que tiene TDAH, que se le pasó a su pequeño. Entonces, un niño con TDAH, para que se conecten a una clase que no le gusta, pues así está en chino, ¿no? Pero al niño le fascinan los dinosaurios. Y entonces en las clases de ciencia, por ejemplo, y así, él es el que da las presentaciones, pero así con toda la producción y con toda la información así inequívoca, ¿no? Sobre dinosaurios. Y entonces en la escuela ve un libro de cuentos, un libro, ¿no? Pero con el tema de dinosaurios. Y entonces el autor y el dibujante ponen ahí a cierto dinosaurio, pero lo dibujan mal, el pintor del libro. Y entonces él pide el libro para llevárselo a su casa. Les dice a mi mamá, mira, mamá, mira aquí. Y las mamás dicen, ¿qué? No, es un dinosaurio. No, ¿y qué no ves? Y la mamá dice, no sé qué estás viendo tú, ¿no? Le dice, está mal dibujado. Y la señora dice, este dinosaurio no tiene 3 dedos, este tiene 4 por
porque este se llama así, y él come así, y entonces él comía así, y vivía así, fue que vino... Y la señora se quedó así de, oh, lo tengo que encauzar. Y sí, el niño, como con esa hiperactividad, le ruega a la mamá que le escriban una carta al dibujante del libro para decirle, ¿qué crees? Dibujaste solo 3 dedos. Entonces, cuando la persona con TDAH se hiperenfoca en algo, resultan ser muy buenos en lo que hacen, muy, muy buenos. Resultan ser líderes en lo que hacen. Entonces, imagínate, o sea, a mí me da emoción porque yo soy maestra, y cuando he visto a mis niños así, que con TDAH he tenido casos bien severos de TDAH, y yo sin saber que yo lo tenía, yo me acabo de enterar hace 3 años, yo tenía esa empatía con ellos y entendía, ¿no? Así yo decía, sí entiendo por qué están tan distraídos, sí es cierto, mi clase está bien aburrida, a ver, lo voy a cambiar. Y entonces igual, ¿no? Lograba así como que darle un viraje y saqué adelante, tuve la oportunidad y el privilegio de sacar adelante, en especial a 3, ahorita me vienen a la cabeza, pero casos así súper severos que ya todas las maestras ya se habían dado ya así, ¿no? Como por vencidas con ellos, era así, ya pasa, ya ese niño no va a hacer nada en la vida. Y a mí me daba coraje, yo decía, no, o sea, ese niño va a ser un adulto o sea, y ahorita como niño está sufriendo como tu desatención, y entonces ¿en qué tipo de adulto se va a convertir? Y yo me sentaba con ellos ya, porque entendía, de alguna manera yo entendía, ¿no? Y resulta que ahorita uno de ellos es un diseñador gráfico, pero excelente, y hace tatuajes y hace de todo, porque es muy creativo, pero nadie de la familia creía que ese niño iba a hacer algo positivo de su vida, porque estaba, pero así, Houston lo perdimos completamente. Es nada más, sí te va a requerir más atención, pero sí puedes encauzar a un niño con TDAH y lo puedes motivar. El chiste es que tú también no pierdes la motivación, tú también, ¿no? ¿Cómo lidiar con TDAH cuando eres adulto? Volvemos a lo mismo, el adulto también batalla mucho con los futuros tardíos. Presente. Igual, ¿no? Si yo sé que tengo, sí, lo confieso, te aviso yo con un mes de anticipación, a lo mejor a veces de una videoconferencia, y lo estoy haciendo 3 días antes. En todo ese mes, sí, es cierto, en todo ese mes estoy así escuchando audios mientras estoy pintando, mientras estoy cosiendo, dígate ya hasta cómo me voy a decir. Pero sí, ya cuando la parte ejecutora la hago 3 días antes. El curso de genética, ¿no? Casi lo acabé en 2 días. Es un curso de 3 meses. Sí, el futuro tardío es algo con lo que vamos a estar lidiando, pero, igual aquí, por ejemplo, ya sea para un niño o para un adulto, siempre las palabras tienes que hacer esto, ya es así de, no quiero. Entonces, trata de no utilizar eso de tienes que, no funciona, te bloqueas, en serio, y no es personal, o sea, es químico, porque entonces hay una presión y hay un bloqueo. Lo que, te voy a decir lo que a mí me funciona, porque ahorita, por ejemplo, estoy pasando ahorita, mi TDAH está pasando ahorita como por un déficit de atención muy, muy marcado. Entonces, a mí lo que me ayuda es, por ejemplo, si sé que tengo que hacer algo muy importante, lo pongo en mi post-it y pongo otras 2 cosas que hacer. Y entonces ver 3 cosas así que hacer, es así de, tengo diversidad, no tengo que hacer algo y tengo que morirme de frustración y aburrición y no puedo, y desbloqueo y al final no hago nada. No, yo me pongo 3 cosas que hacer y entonces le doy 10 minutos a esto, ya me aburrí, ya me hartó, ya no quiero, y entonces me pongo a coser lo de la otra hojita, y entonces ya pude haber pasado 3 horas ahí,
pero ya me aburrió y todavía me queda mucho del día, voy a hacer la tercera cosa. O sea, yo le doy diversidad a mi menú de actividades. Es cierto, sí funcionan hasta cierto punto las rutinas para una persona con TDAH, pero tienen que tener diversidad. Entonces, igual para un niño. Si le das diversidad a un niño, es una cosa maravillosa. Una persona normal se puede enfocar en algo y puede acabarlo. Su dopamina le permite ser segregada de una manera equilibrada y además todas las áreas cerebrales le permiten también absorberla de una manera ideal. En un cerebro con TDAH no. Si le das una sola cosa que hacer y no está súper motivado para hacerlo, no lo va a hacer. No lo va a hacer así, nalgueza al niño, así corras al adulto, no lo va a hacer. O sea, le tienes que dar diversidad. Entonces, yo te sugiero que si conoces a un adulto con TDAH o tú lo tienes, tengas diversidad en las actividades que vas a hacer. Las metas también, si puedes tener metas a corto plazo, qué mejor, para no crear la frustración, porque es frustrante, en serio, crear las de largo plazo, y además volvemos a lo mismo, es difícil, de verdad es difícil visualizar un futuro lejano. Hay gente que está súper enfocada y Anthony Robbins te va a decir, y ponte la meta y vas a llegar ahí. No funciona así con TDAH, no funciona. Simplemente no, cerebralmente no funciona. Entonces, ponte metas a corto plazo y metas factibles, ¿no? Como para todos. Lo padre también es que, volvemos a lo mismo, por el hiperenfoque, un adulto con TDAH normalmente va a ser líder. Así como el niño en el salón, para bien o para mal va a ser líder, igual el adulto con TDAH, para bien o para mal va a ser líder. Entonces, pon metas, que también pueden ser retos, si te motivan lo suficiente, si motivan lo suficiente a la persona, puede haber ese hiperenfoque para un reto que suponga un gran éxito para tu vida, ¿no? También está padre eso. Los post-its. No hagas listas. Jamás hagas una lista. Porque lo único que va a crear esa lista va a ser frustración. Una lista... sí, tengo que hacer todo esto. Ahí está. Voy a cocinar y ya acabé de cocinar y luego, y la lista es bien, gracias, y luego ya te vas y se te olvidó que hay lista, y luego regresas y, no hice nada de la lista, y luego te pregunta el doctor, oye, ¿hiciste lo de la lista? Déjame decirle, doc, la lista está increíble, no hombre, estoy segura de que mucha ayuda, de esa lista. ¿Ya le hiciste? No hagas listas, haz post-its. Funcionan mucho mejor, en serio. Y a lo mejor lo más seguro es que vas a tener una pared llena de 3,000 post-its. Pero se siente más padre quitar el post-it, y psicológicamente es menos pesado. Porque incluso hasta es más motivante ver como todos los colores del post-it. Es en serio, es neuropsicología, o sea, así funciona. Igual, por ejemplo, se me olvidó decirte, para la recámara del niño con TDAH, puedes poner ese pizarrón de corcho y poner unos 4 post-its de diferentes colores. A ver, vamos a hacer esto. No trabajes con sistemas de si haces esto, te doy un helado. Recompensas no. Trata de educar a tu niño para que la recompensa sea lo hice, lo logré, lo hice. Esa va a ser la recompensa mayor. Porque si empieza, y esto hasta con un niño con neuroquímica normal, no está bien hacer las recompensas, no está bien. Porque entonces estamos creando humanos que están siempre condicionados a hacer algo a cambio de otra cosa. Entonces, siempre la recompensa mayor que puedes tener, y te lo digo como adulto con TDAH, es una recompensa enorme el quitar un post-it y decir, ya no lo tengo en mis ojos. Vamos, vaya. Y entonces, pues sí, o sea, y digo, igual, por ejemplo, la recompensa sí puede ser así como, y te vas a relajar, vamos a ver una película. O sea, te vas a desconectar.
¿no? Algo material no funciona, eso sí no funciona. Igual para la persona con TDAH funciona mucho ok, me voy a relajar, ¿no? Voy a tomar un baño largo y tendido con el jabón de chocolate, ¿no? La medicación sí es necesaria cuando la sintomatología es muy severa. Y aquí hablando, bueno, estamos hablando de que necesitan haber vías de señalización que se modulen. Aquí, por ejemplo, es un tema un poco tricky, porque normalmente la persona piensa en drogas. La droga más reconocida para TDAH es la Ritalina. Es cierto, es muy buena, es muy efectiva, pero crea adicción y obviamente efectos secundarios. Yo personalmente, cuando he tenido las crisis más severas de TDAH, me he visto muy tentada a buscar alguien que me prescriba Ritalina. Tengo mi psicólogo y todo que lo podría hacer, pero me sigue dando así como, ya sabes, ese miedo, esa culpa así de no le quiero dar drogas a mi cerebro. Y entonces la opción que yo he tomado, una, sí, es el Cogniva. Cogniva, PNT y Platino, a mí como adulto, me conectan hermosamente, hermosamente. Yo puedo funcionar muy bien con un tratamiento constante de esas tres cosas. Para un niño con TDAH, cuando el TDAH ya está diagnosticado, o sea, no porque la maestra te dijo, su hijo tiene déficit de atención e hiperactividad. No, la maestra no te va a dar un diagnóstico, te lo tiene que dar un papel de una clínica. Cuando hay ese papel de por medio, le puedes dar platino al niño, sí se puede. Digo, a un niño a lo mejor de 10 años para arriba. Y además la posología va a ser como un quinto de sobre a lo mejor. No sé, de 13 años, un cuartito de sobre, de platino. Digo, si te quedas mejor con el MX para el niño, mucho mejor. El MX le va a ayudar muy bien. Pero, por ejemplo, sí hay casos muy severos, ¿no? De sintomatología muy severa de TDAH, puedes usar platino, pero en posología es muy, muy pequeñito. Y el Cogniva siempre va a ser uno de tus mejores amigos para ayudarle a tu niño y ayudarte tú también, ¿no? El Cogniva, él solito modula toda la neuroquímica cerebral, toda. Entonces, el Cogniva llega precisamente a esos rincones súper recónditos en donde se crean los neurotransmisores. Y desde ahí va a funcionar el Cogniva. Desde la creación de neurotransmisores hasta las vías de señalización en la cantidad correcta en la que tienen que ir a los diferentes puntos del cerebro. Entonces, el Cogniva va a ser un must, va a ser así de cajón para TDAH. Porque además vas a arreglar como varios incisos de esa sintomatología. Va a ser que va a conectar mejor, que va a tener un poco más de autodominio, se va a bajar la ansiedad, o sea, van a haber muchos pros con el Cogniva. El glutatión, si lo elevas con inmunocal, va a ser muy positivo porque entonces estás potencializando el equilibrio de neuroquímicos en el cerebro. Porque el glutatión trabaja como neuromodulador y como neurotransmisor también. Entonces, imagínate, o sea, puedes darle mucho equilibrio a un cerebro con TDAH, con el inmunocal también. Otra cosa que funciona muy bien es alarmas, usar alarmas, pero siempre que no suenen a la mera hora, que la alarma suene antes. En serio, a lo mejor para una persona que no tiene TDAH suena ridículo, suena así como, hay que pretextos, pero es en serio. Si por ejemplo, tienes una cena baile a las 9 de la noche y estás con las películas durísimo en YouTube, así, mira, ahora sigue esta. Al menos pon tu celular, la alarma, unos 15 o 20 minutos antes.
para que te puedas arreglar al menos en ese caso. Un gato está llorando aquí en mi puerta, o sea, ni siquiera los gatos me ayudan. Pero sí, y otra cosa que funciona muy bien es que siempre, siempre, siempre tú como adulto cargas una libreta contigo. Si siempre cargas una libreta, puedes anotar rápido, así de que no se me olvide esto. ¡Qué buena idea! Si le hago así a mi negocio, ¡vamos! Siempre cargo una libreta. Es padrísimo. Yo sin saber esto, porque esto te lo dicen varios profesionales, yo no lo sabía. Yo desde hace años la cargo y a mí me ha sacado en serio de muchas broncas. Y además ahí, porque yo, bueno, hice diseño de modas, entonces, ahorita te enseño mi lista. Entonces, siempre así que me viene como la inspiración cuando voy en el microbús, o sea, es así, sacar rápido, ¿no? La libreta y dibujar y dibujar y dibujar todos los diseños. Y entonces, porque me ha pasado que no lo hago y es así de, oh no, ¿cómo era el vestido? No me acuerdo ni siquiera del color, ¿no? Entonces es así como que rápido, siempre cargo una libreta. Mi TDAH, lo comparto un poquito contigo, esto es nada más una probadita de mi vida. He hecho ballet, inmunología, maquillaje, conferencista, diseño industrial, macarrones franceses, neurociencia, primeros auxilios, maestra de inglés, y, cursos de psicología, artes plásticas, canto, diseño de modas, diseño de interiores, vestuarista, maestra de dibujo, barista, y conocí en persona a un presidente de Honduras por portarme mal. En el TEC de Monterrey, cuando estaba en la prepa, no reprobé, así con todas las de la ley, reprobé en el TEC de Monterrey, cuando estaba en la prepa, pobre de mi papá, porque sí gastó bastante, pero por portarme mal, me conocía muy bien, y en términos muy positivos, el director del TEC de Monterrey, y el día que fue a visitar el presidente de Honduras el TEC, y que nos dijeron, no salgan de sus salones, fue lo primero que hice, iba corriendo por los jardines del TEC, cuando me topo así con la comitiva de frente. El director nada más se me quedó viendo así, el presidente de Honduras se quedó así como, ¿qué es esto? Y toda la comitiva de la Guardia Mayor Presidencial atrás, así como... El director me presentó con el presidente de Honduras, ¿cómo estás? Ay, qué bueno, pues, bienvenido a México. Y después de que se fue la comitiva, me fui corriendo al estacionamiento del TEC de Monterrey a ver los carros de la Guardia Mayor Presidencial. Entonces, esa es una probadita de mi TDAH, pero la verdad es que mucha gente te puede decir, sin conocer toda esta información, que esta lista mía, lo único que refleja es inestabilidad. Y es muy, muy lejos de ser real esa frase. Porque he sido una persona realmente muy feliz haciendo todo esto y te aseguro que voy a seguir haciendo muchas más cosas y esta lista se va a quedar apenas en la punta del iceberg. Es uno de los pros con TDAH, volvemos a lo mismo, el hiperenfoque te ayuda a ser realmente muy bueno en lo que haces, muy bueno. He tenido la oportunidad incluso de dar clases de arte en el Sydney Community College de Australia y mis alumnos, todos adultos, unos muchísimo más grandes que yo, me dieron unas reseñas muy positivas frente al Community College cuando una sola persona confió en mí para darme el puesto de maestra de arte allá. Y yo entré con un grupo muy grande de artistas reconocidos de arte allá en Australia. Me dio mucho miedo, pero yo iba segura de lo que yo amaba hacer, que era dar clases y de dibujo, porque además desde muy niña dibujo. Y resultó que al final me decían que habían aprendido más conmigo que con otros, ¿no? Entonces, o sea, sí, permítele a tu niño diversificarse, a tu pareja. Siempre, sí, claro que sí va a haber hasta cierto punto inestabilidad, pero donde hay un hiperenfoque puede haber resultados muy buenos y puede haber mucho éxito. Entonces, antes de que se me olviden, también puedes buscar, si no quieres la opción de drogas, además de la opción de Inmunotech, de Cogniva, PNT para adultos y Platino o MX para niños, también busca la opción de homeopatía. La homeopatía también trata hermosamente el TDAH, hermosamente. La homeopatía trabaja a nivel genético y epigenético,
Entonces, también, por ejemplo, algo interesante es que el Inmunocal está registrado con grado homeopático en Canadá. Entonces, definitivamente es una opción, es súper segura y es súper efectiva. Entonces, hasta aquí se va a acabar nuestra presentación de TDAH. No sé si hay alguna pregunta, tenemos todavía unos minutos. ¿Dónde están? ¿Alguna pregunta alguien? ¿No? ¿Todo muy claro? Qué bueno. Bueno, pues me da gusto. Bueno, pues entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado, su atención. Ajá, dime. Yo te puedo preguntar. Bueno, lo que pasa es que un poquito lo comentaste respecto a el grado de TDAH, ¿no? Uh-huh. En ese caso, por ejemplo, bueno, es que yo soy maestra de educación física, entonces yo sí me he encontrado con muchos casos de esta situación, pero sí va así como que por grados, ¿no? Por niveles. En ese caso, por ejemplo, tanto la administración en cuestión de educación y en cuestión de inmunocal, varía, me imagino, digo, el logro de lo que manejas, ¿no? De poder llegar a ver a un niño que realmente, pues, logre, pues, muchísimas cosas, ¿no? En ese caso, tanto de los productos como a nivel, como maestra, ¿cómo lo podemos manejar? Un poquito así como, lo tocaste un poquito, pero un poquito más. ¿De posología? Ajá, sí, sí, sí. Pues mira, la posología realmente va a depender de la edad, de la edad y del peso del niño. Así como, bueno, como dice el doctor Guzmán, ¿no? Que por cada kilogramo de peso va a ser 0.05 gramos de inmunocal. Se puede aplicar esa misma posología, no, en platino no. En platino a lo mejor va a ser un poco menos. En platino, como te digo, a lo mejor si el niño tiene 8 o 9 años y es muy severa la sintomatología, puedes hacer un quinto de sobre de platino. Si no es tan severa, si de todas maneras es un niño controlable, mejor puro MX. O sea, ahí sí lo que yo recomendaría personalmente sería que si es muy severa la sintomatología, se use el platino. Y así en esa posología pequeñita. Pero igual, ¿no? MX, por ejemplo, si es una sintomatología que está, pues, hasta cierto punto controlable, que se use la posología de 0.05 gramos por kilogramo de peso. El Gogniva, aquí sí, el Gogniva también va a ser por porciones, porque normalmente un cerebro con TDAH va a tener más sensibilidad que un cerebro normal. Y yo volvemos a lo mismo, yo personalmente, yo no puedo con un Gogniva entero, no puedo dejar de temblar. Es demasiado para mí y yo soy un adulto, ¿no? Entonces, para un niño, por ejemplo, no sé, de 5 a 10 años, puedes hacer un cuartito de Gogniva. Ya, por ejemplo, no sé, de 11 a 15, 16, un medio. Y a lo mejor ya de 17 para arriba, el entero. Pero, para los que consuman más de un cuartito de Gogniva, que empiecen con un cuartito o incluso hasta con un octavo de Gogniva. O sea, así como la posología de los sobres de la empresa, así que empiece la posología del Gogniva también. Porque no quieres subir de 0 a 10, como los efectos, ¿no? Del Gogniva en ese cerebro, por ejemplo, el efecto de la cafeína, porque sí se siente horrible. Entonces, que sea gradual, ir acostumbrando a ese cerebro a que vaya reajustando su química poco a poco, así con un octavo durante, no sé,
Incluso hasta te puedes ir por semanas, un octavo una semana, un cuarto una semana, un medio, 3/4, uno entero. Digo, si es el caso, llegar hasta el entero, si no, al cuarto o al medio, ¿no? Así. No sé si respondí tu pregunta. Sí, 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 sí. Okay. Sí, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más? Bueno, parece que ya no. Bueno, pues me dio mucho gusto de verdad que me acompañaran en esta videoconferencia. Ya les mandaré próximamente el nuevo tema. Se lo mando por WhatsApp. Y pues les agradezco mucho. Cualquier duda que les surja, igual, por ejemplo, me pueden mandar un mensaje a WhatsApp y les mando más información. De todas maneras, voy a hacer un video de TDAH pronto para YouTube, entonces ya les mandaré el link también, ¿no? A ver, aquí está, a ver. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Les mando un abrazote y espero que descansen muy bien. Bye.